5 del 4 al 6. Este versículo dice: boga mar adentro. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de esta manera. Lucas 5, 4, 6 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Hermanos, la semana pasada hablamos sobre Pedro. Y Pedro, a mí de verdad, o sea, lo que dice la palabra es cierto, la palabra del Señor va quedando en nuestro corazón y ya va haciendo mella, va trabajando en nosotros. Me quedó la palabra de la vida de Pedro y yo decía: Señor, yo quisiera ser como Pedro. Y créeme que esta semana me levanté desde el lunes y dije: Señor, yo quiero ser como Pedro. Yo quiero no solamente creer en ti, sino creerte a ti. Yo quiero, Señor, tener esa fe, esa confianza, eso que tenía Pedro, que aún dice la palabra de Dios que él dormía sabiendo que el otro lo iban a matar, ¿verdad? Eso lo hablamos la vez pasada, que él dormía tranquilamente sabiendo que lo iban a matar. Yo decía: Señor, yo quiero tener de esa fe, creerte a ti de esa manera como le creyó Pedro. Y me puse a mirar, a investigar, pues, o sea, Pedro qué hizo especial, o Pedro qué tenía especial para hacer esto. Y la verdad que encontré que Pedro era una persona exactamente igual a cualquiera de nosotros. Porque vamos a mirar, Pedro era un pescador, que en ese tiempo era la profesión, era un hombre normal, un hombre simple. Pedro no era un abogado, un doctor, un hombre fluido en lengua, ¿no? Él era un hombre del pueblo, un hombre trabajador. Entonces dije: Señor, ahí yo tengo gran opción de entrar, porque soy como Pedro, ¿verdad? Exactamente igual. Entonces seguí mirando la vida de Pedro y encontré muchas cosas, y específicamente en este capítulo me habló mucho el Señor sobre por qué, o sea, por qué Pedro logró tener esa fe, esa confianza y vivir como vivía Pedro. Yo quiero, hermanos, que antes de que entremos al capítulo 5, veamos un poquito el trasfondo del capítulo 4 para entender lo que está pasando. En el capítulo 4 de Lucas encontramos que después de que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Todos conocemos ya la historia, el diablo lo tentó y le mostró que todas las propiedades, todo sería de él si lo adoraba. Todos sabemos la historia y en qué paró. El versículo 13 nos dice que cuando acabó toda la tentación, el diablo se apartó de él por un tiempo. Y en el versículo 14 vemos que ahí comienza Jesús su ministerio. O sea, todo lo que el Señor estuvo en el desierto los 40 días en ayuno, todo lo que resistió al diablo, todo lo que pasó no era porque era porque eso era necesario que lo hubiera. Y en el versículo 14 comienza Jesús su ministerio y vemos que dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Versículo 16 dice: y vino a Nazaret, donde se había criado. Y ahí nosotros nos encontramos a Jesús realizando varios milagros, como la liberación de un hombre que tenía un espíritu inmundo, sana a muchos enfermos. Entre esos está ¿quién? La suegra de Pedro. Y vemos que el Señor recorre toda Galilea predicando. Entonces, hasta ahí vemos que el Señor estaba comenzando su ministerio. O sea, no es que Pedro lo conociera de años, no, estaba comenzando su ministerio. El primer encuentro, o el primer tiempo que Pedro pudo observar al Señor fue cuando sanó a la suegra de Pedro, cuando vino a su casa y sanó a la suegra. Muchos hacen chistes sobre eso, que cómo fue el Señor hacerle llamar a Pedro, a su suegra, ¿verdad? Pero en realidad yo digo que para mí la suegra mía ha sido como una mamá, porque es mi esposa aquí, pero ella ha tenido sus defectos, ha tenido sus virtudes, y yo he aprendido a quererla como es, y la verdad que a pesar de todo la amamos, y sabes que bien recibida, y yo sé que todos aquí están de acuerdo conmigo que la suegra es una mamá, ¿verdad? Amén. No hay suegra como la mía, el Señor la bendiga y tenga de muchos años de vida. Amén. Vemos en el capítulo 5 ahora sí
que comienza diciendo de la siguiente manera: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ella y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que lo apartara de la tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba de la barca a la multitud. Entonces, para que nos ubiquemos bien, Genesaret era el nombre que Lucas le da al mar de Galilea. O sea, esto ocurrió fue en el mar de Galilea. Lucas le da ese nombre. Entonces dice que el gentío se agolpaba, o sea, la multitud llegaba, la multitud escuchó la palabra de Dios y estaban ellos tan deseosos de seguir escuchando que se regó el rumor por toda la tierra donde estaba el Señor de Nazaret, y la gente se agolpaba. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Dice que vio dos barcas que estaban ahí y que el Señor se montó en una de ellas. Pero nosotros vemos algo importante aquí, hermanos, es que el Señor no le estaba enseñando ni filosofías, ni le estaba enseñando métodos o planes para que su vida fuera próspera, para que tuvieran éxito, para que no. El Señor le estaba enseñando ¿qué? La palabra de Dios, ¿verdad? Y eso a mí comenzó a moverme el piso. Dije: Señor, ¿por qué hoy en día, si hay iglesias por todas partes donde vamos, grandes, pequeñas, de todas maneras, por qué hay tan pocos hombres como Pedro? Porque las iglesias están llenas, pero prácticamente es simplemente de miembros, pero no de creyentes ni de cristianos. Entonces yo dije: Señor, ¿por qué? ¿Qué pasa esto? Y encontré en cierta parte de respuesta a esto. Porque el Señor lo que les estaba compartiendo era ¿qué? La palabra de Dios. Y eso es lo que falta a nosotros hoy en día, que en las iglesias, en los púlpitos se comparta la palabra de Dios. Que ya saquemos de nuestros púlpitos las filosofías baratas y los cuentos y los planes y los programas. En 7 pasos madura tu espíritu, en 4 pasos libérate de tus deudas, en 5 pasos. No, el Señor estaba enseñando ¿qué? La palabra de Dios, y el pueblo se unía. Había tanta multitud porque ellos querían que la palabra de Dios. Entonces Jesús no le está enseñando ni filosofías, no le está enseñando cuentos, no le está dando métodos, enseñanzas, le estaba llevando a él a ¿qué? La palabra de Dios. También nos habla de unos pescadores que estaban limpiando ya sus redes. Cuando ellos limpiaban sus redes era porque ya venían de trabajar y estaban limpiando su herramienta, trabajando en la que para esa noche irse a descansar y a los días seguir nuevamente con su diario vivir. O sea, ellos estaban limpiando sus redes después de una larga noche. Muy seguramente, hermanos, nos imaginamos que ellos estaban cansados, ¿verdad? Porque no solamente cansados, sino desanimados. Esa es la palabra de Dios, que ellos habían trabajado toda la noche pescando y que llegaban a la orilla sin nada. Entonces, imagínense el estado en que estaban estos pescadores. Después de ellos alistar su herramienta, sus redes, sus barcas, salir en la noche, luchar toda la noche contra la marea, lanzar las redes, sacar las redes, volver a lanzar las redes, sacar las redes, toda la noche luchando, y cuando llegó el día, llegaron a la orilla, a la tierra, y no tenían absolutamente nada. Entonces vemos que ellos deberían solamente estar cansados, sino frustrados. ¿A quién no le pasa eso? Que sale hoy con el deseo de hacer tal cosa y no puede hacerlo, cuando llega a la casa anoche y llega cansado y frustrado porque hice la mitad de lo que tenían que hacer. Estos hombres no hicieron la mitad, estos hombres no hicieron nada. Lanzaron sus redes y llegaron ¿qué? Sin nada. Llegaron cansados y desanimados. ¿Después de qué? De una larga e infructuosa noche de trabajo. Ellos ya estaban recogiendo todo y se estaban listando para su casita, a que de pronto a cenar algo, a dormir y a descansar un poquito para levantarse nuevamente, a seguir nuevamente con su jornada de pesca. Dice en versículo 3 que Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí yo tengo una pregunta y dije, Señor, ¿ustedes qué creen? ¿Que el Señor escogió esa barca al azar?
No. Que el Señor vio dos barcas y dijo, ¿en cuál barca me monto? ¿En cuál barca me monto? Y se la miró a ver cuál era más bonita. No, el Señor sabía que en la barca que se iba a montar era la barca de Pedro, de Simón. ¿Por qué? Porque el Señor tenía y tiene un plan para Pedro. Y ahí comenzó el plan para Pedro. Ahí comenzó a realizarse el plan para Pedro. O sea, que el Señor no escogió la barca más grande ni la barca más nueva. No, el Señor sabía cuál era la barca de Pedro y él esa se montó porque el Señor necesitaba estar con Pedro. El Señor necesitaba mirar, o sea, ahí comenzó el Señor a realizar el plan que tenía para la vida de Pedro. Hermanos, esta es la primera vez que aparece Simón en este evangelio. Si ustedes buscan antes, no va a aparecer Simón. Es la primera vez que aparece Simón Pedro en este evangelio. Y ese fue el primer acto de obediencia de ¿qué? De apartar un poco la barca de ¿qué? De la tierra. Fue el primer acto de obediencia de Pedro. Yo me pregunto, yo decía, pues para los que trabajamos todo el día, que llega a la jornada a las 5 de la tarde, ya no está cansado de trabajar, que esté usted recogiendo sus herramientas y arreglando para irse a su casa a descansar, con el deseo en la mente de descansar, y llegue a decirle, hermano, mira, me ayuda a tal cosa, ya es como difícil volver a sacar su herramienta y volver a empezar porque ya se hace, ¿verdad? Y Pedro estaba igual. Pedro ya había lavado sus redes, Pedro ya estaba listando todo, y en su mente me imagino que tendría no tengo que ir a mi casa, no he puesto mi reclinomático, el televisor, ¿sí? Pero no, el Señor le dijo, Pedro, ponte en la barca y echa la barca un poquito fuera de tierra. Primer encuentro que aparece Pedro con el Señor. ¿Pero qué pasó? Pedro obedeció. Pedro obedeció. Y eso, yo pensé en el Señor. O sea, el primer encuentro de Pedro con el Señor le da una orden que iba en contra aún de su estado de ánimo, pero Pedro obedeció. La semana pasada, hermanos, hablamos de Pedro y yo le pedí a Dios eso, que no me quitara, que me diera lo que tiene Pedro, que no me quitara el sueño, que todo eso. Hermanos, díganme que fue tan impresionante, me impactó tanto esa enseñanza en mi vida, que esta semana dejaron ir la mente y comencé a pensar y meditaciones que yo vi y todo. Y resulta que por ahí en unos 20, 25 días se nos puede presentar un compromiso que tenemos nosotros, y se unieron dos compromisos, y yo pensaba, Señor, pero ahora ¿qué voy a hacer? Señor, ¿cómo va a ser? Y estaba ya como que empezando a preocuparme, cuando el Señor me acordó, dijo, acuérdate que cuando Pedro llegó a la puerta de hierro, ¿qué pasó con la puerta? La puerta se abrió. Entonces me dijo a mí, espere que llegue a la puerta de hierro, no abra la puerta de ya. Entendí que tengo que esperar en Dios y creer en Dios. O sea, tengo que preocuparme en el momento que esté allá. ¿Por qué me preocupo yo, digamos, un mes antes? Si no voy a hacer nada. No voy a dormir, me voy a estresar, me voy a enfermar, me voy a empezar a inclusive a apartar de las cosas de Dios por pensar en la situación del problema. El Señor me dijo, en la palabra tú leíste el domingo, que ellos iban pasando y la guardia se iba prácticamente desapareciendo. Y cuando llegó a la puerta de hierro, que era una puerta pesada, una puerta que cubría toda la seguridad de la cárcel, ¿qué pasó? La puerta se abrió sola. Entonces, ¿por qué, si yo quiero ser como Pedro, por qué no me espero a llegar a esa puerta para que la puerta se abra? ¿Por qué quiero abrirla un mes antes? Y con preocuparme no la voy a abrir, ¿verdad? Entonces, Señor, le dije, gracias porque, ¿verdad, Señor? Tú me estás hablando y, ¿verdad? Le doy gracias a Dios porque la palabra de Dios hace plena en nuestros corazones. Entonces, yo me interesé en qué fue lo que influyó en Pedro para que alcanzara tanta confianza en el Señor, tanta fe en el Señor, tanta cuestión del Señor. Dije, Señor, pero si Pedro era una persona como yo, un trabajador, un hombre del pueblo, un hombre que luchaba diariamente por su sector, ¿por qué fijo los ojos en Pedro? Y ahí pues dije, Señor, gracias porque puede fijar los ojos en mí. Y sé que los ha fijado en mí. Y sé que los ha fijado en cada uno de ustedes. El Señor tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Simplemente debemos estar dispuestos a escucharlo y a obedecerle. No importa, hermanos, no importa el cansancio. No importa que estemos nosotros en este momento desanimados. No importa que estemos nosotros desorientados. Si el Señor no me contesta, no. Y si el Señor te habla a ti, así estés cansado, desanimado, escúchalo, obedécelo.
Porque Dios tiene un plan perfecto para la vida de cada uno de nosotros. Y créanme que Dios no te va a escoger a ti porque tú eres el hijo del rey de Pinito. No, el Señor te escoge a ti porque el Señor ve tu corazón y tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, el Señor nos dio su palabra, algo importante, y es que prácticamente en su primer encuentro, mientras que el Señor estaba sentado enseñando a la multitud de su barca, Simón Pedro había permanecido sentado en el bote escuchándolo. Yo dije, Señor, increíble, increíble. Lo que Pedro pensaba, que le estaba haciendo un favor al Señor en prestarle su barca para que le enseñara al pueblo, no se dio cuenta que el primer beneficiado era él. Porque Pedro estaba en primera fila, Pedro estaba sentado en su barca y el Señor aquí enseñando su palabra. Pedro tuvo una silla de VIP, Pedro estuvo en el primer lugar. O sea, Pedro comenzó su fundamento ¿en qué? En la palabra del Señor. Antes del Señor usar a Pedro, antes del Señor levantar a Pedro, como lo levantó, lo tuvo en su barca, en su propio sitio, su propia tierra de trabajo, lo tuvo sentado escuchando su palabra. Y me imagino que Pedro estaba cansado, estaba desanimado, agotado en la carne, pero su espíritu estaba dispuesto a escuchar y a obedecer, hermanos. Eso me impresionó. Señor, ¿cuántas veces el Señor nos quiere usar a nosotros para hablarle al pueblo, sin darnos cuenta que al que primero le está hablando es al que está predicando? Eso le pasó a Pedro. El Señor cogió su barca, se metió a su terreno y prácticamente Pedro pensaría, no, le voy a hacer el favor al Señor para correrlo para que, y sin darse cuenta que el primer beneficiado era él, porque él tuvo la silla de primera clase. ¿Para qué? Para escuchar al Señor. Estaba cansado, desanimado, estaba frustrado en la carne, pero su espíritu estaba dispuesto a escuchar y a obedecer. Hermanos, eso a mí me movió. Le dije, Señor, perdóname, porque muchas veces nosotros llegamos cansados del trabajo o cansados de la vida y lo que menos queremos es escucharte. Si pasar contigo, preferimos es sentarnos a dormir o a ver una película o hacer cualquier cosa en vez de estarnos contigo. Perdóname, Señor, porque muchas veces nosotros no queremos ni obedecer ni escuchar. Porque dijimos, no, ya por hoy ya está mucho, ya estoy hasta aquí. No, ahí es cuando más nosotros tenemos que escuchar, es cuando más nosotros tenemos que obedecer. Cuando estamos más cansados, frustrados, cuando estamos más desesperados, es cuando más tenemos que estar dispuestos a escuchar, Señor, cuando más tenemos que acercarnos a Dios. En versículo 4 leemos que cuando terminó de hablar, le dijo a Simón Pedro, boga mar adentro y echa vuestras redes, ¿para qué? Para pescar. Hermanos, en el versículo 5 encontramos la respuesta de Simón Pedro, y respondió Simón y le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Yo me imagino, hermanos, que Simón Pedro pensaría en su adentro, pensaría, ¿qué me podrá enseñar a mí este hijo del carpintero de pescar si yo soy un pescador experimentado? Yo soy un pescador de profesión. Él pensaría, me imagino, ¿qué me podrá enseñar este maestro, el hijo del carpintero que habla de paz y amor? ¿Qué me podrá enseñar a mí que yo soy un pescador experimentado? ¿Cómo va a enseñarme a mí que hoy, siendo mediodía, lance las redes al mar, siendo que se pesca de noche y más que toda la madrugada? Pedro diría eso, no, yo no puedo creer que ese hijo del carpintero me venga a enseñar cómo pescar si yo soy un pescador de profesión, hermano. Además, la mejor hora de pesca, dice la palabra de Dios, que era en la noche, ¿verdad? Y estamos hablando que ese encuentro fue casi a mediodía, o sea que aún la orden que el Señor le estaba dando a Pedro era ilógica, porque a mediodía, en pleno sol, me imagino que los pescadores estaban en otra parte. La mejor hora de pescar era de noche y que a la madrugada. Entonces, cuando vemos que el Señor le dice a Pedro, muévete desde la orilla, boga mar adentro y lanza tu red, fue una orden como contradictoria, ¿verdad? Y muchas veces nos pasa eso. El Señor nos dice sentimos en el corazón que Dios habla de algo de Dios, decimos, no, eso es ilógico. Yo pienso que la lógica es hacer eso. Pero hermanos, Dios no obra ni trabaja con lógicas. Cuando lo ilógico de Dios es lógico para nosotros. Nosotros no podemos pensar que Dios va a obrar como
como tú y yo pensamos. Dios rompe esquemas, Dios rompe tradiciones, Dios rompe todo lo que sea, pero la palabra de Dios es perfecta y su voluntad es perfecta. Entonces, cuando dice, toda la noche hemos pescado, Señor, toda la noche hemos estado trabajando y hemos luchado y hemos hecho, pero dice algo importante Pedro, dice, pero ¿en qué? En tu palabra echaré la red. Y ahí está la diferencia, hermanos, ahí está la diferencia. ¿Cuántas veces nosotros hemos echado la red aún en nuestro matrimonio, en nuestras fuerzas, en nuestro matrimonio, y hemos sacado la red exactamente vacía como hemos lanzado? ¿Cuántas veces hemos lanzado la red queriendo compartirle, predicarle o convertir a alguien y en nuestras fuerzas hemos sacado la red vacía? ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos lanzado nuestra red para hacer algún trabajo o cumplir alguna meta que nos hemos propuesto y cuando la recogemos vemos que viene vacía y desocupada? Pero yo hoy te invito, miremos el ejemplo que nos da Pedro. Pedro trabajó toda la noche y echó la red y la sacaban y la echaban y la sacaban no sé cuántas veces y la red salía vacía. Pero cuando él dice y reconoce, dice, Señor, he hecho esto 10 veces, pero en tu nombre la voy a echar. Y eso vamos a hacer nosotros. Señor, yo he trabajado muchos años infructuosamente en mantener mi relación con mi esposa, con mis hijos, y ha sido un fracaso. Pero en tu nombre, Señor, voy a echar la red nuevamente para ver que el fruto que sale de ese acto es un fruto de bendición, porque va avalado con la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos echado la red en un trabajo y hemos visto que ha sido infructuoso? ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas, nuestra carne. Pero te aseguro que si tú vas a echar esa red, ese trabajo en el nombre del Señor, va a ser totalmente diferente. Pedro nos lo mostró. Entonces dijo, Señor, he trabajado todas las noches, hemos luchado todas las noches, ¿pero qué? Pero en tu nombre voy a echar la red. Pero en tu palabra echaré la red. Y este fue el segundo acto de obediencia de Pedro. En tu palabra echaré la red. Entonces yo decía, Señor, Pedro no era tan cualquiera. Aparentemente era cualquiera, era un hombre del pueblo, un hombre trabajador, pero no era tan cualquiera. No me parezco yo a Pedro ni mi hermano. Porque eso digo yo, si alguien va a venir a mí a las 5:30 de la tarde a pedirme que vuelva a sacar mi herramienta a trabajar, yo lo pienso, no, tranquilo, mañana madrugo y hago ese trabajito más rápido y no me voy a poner eso. Cuando el Señor le dice, eche la barca más para adentro, Pedro obedeció. Y cuando dijo, echa la red, Pedro obedeció. Entonces no me parezco yo nada a Pedro, no nos parecemos nosotros nada a Pedro. ¿Cómo queremos que vivir una vida o tener una fe, experimentar una fe, una relación con Dios como la que tuvo Pedro, que dormía sabiendo que le iban a matar al otro día? ¿Cómo pretendemos nosotros adquirir eso si no damos nosotros la villa extra? Pedro obedeció por segunda vez al Señor. Pedro obedeció, frustrado, cansado, como fuera, pero Pedro obedeció al Señor cuando dijo, pon la mar adentro y echa la red. Entonces, Jesús le pide a Pedro que deje la orilla. Le dice sin palabras que se mantiene en la orilla, ahí donde está, solamente va a conseguir lo mismo que ha estado consiguiendo, nada. Y si en otras palabras le dice, Pedro, llegó la hora de que me ayudes a pescar, ahora vamos. Llegó la hora de que tú pesques conmigo, ahora yo voy a pescar contigo. Pero la diferencia era que la hora no le cuadraba a Pedro. Pedro decía, pero iba a pescar a mediodía. Entonces Jesús le dice a Pedro, sin palabras, dice, aléjate de la orilla, aléjate de la comodidad, aléjate donde estás tú cómodo, donde estás placentero, aléjate de la orilla. ¿Y qué? Y echa la red. Hermanos, solamente si seguimos nosotros en la orilla vamos a conseguir lo mismo que estamos llegando hasta ahora. Y es increíble que después de más de 2000 años también esa palabra se aplique para nosotros, para ti y para mí. Jesús
ve y conoce nuestros frutos espirituales, materiales, emocionales. Él los conoce y nos está invitando a que conquistemos nuevos logros, nuevos retos. Nos está diciendo: atrévete y sal de la orilla, sal de tu comodidad, sal de tu conformidad. No te conformes con lo que has adquirido hasta ahora. Rema más adentro. Sacúdete, sal de tu confort. ¿Para qué? Para que crezcas. No sigas ahí. Vamos, por esta lección Jesús nos enseña que la vida espiritual y la vida material no es para personas con un espíritu flojo, para personas perezosas. Muchas veces nosotros llegamos al cristianismo y decimos: no, pero ya estoy salvo, ya tengo todo, ya me puedo sentar aquí tranquilo a reposar, a esperar a que venga el Señor. Y esa no es la vida cristiana. Muchas veces las personas consiguen algún logro material en su vida y dicen: no, yo ya estoy aquí bien, ya estoy chévere. No es la vida cristiana, la vida espiritual y material, no son para personas flojas ni perezosas, ¿no? Hay que buscar el crecimiento constantemente. Es necesario, hermanos, que nosotros nos separemos de la zona segura, de la orilla, que salgamos de nuestra conformidad. Hay gente que dice y piensan: ya soy suficientemente bueno y soy suficientemente santo, ya puedo quedarme aquí. Eso es falso, porque tú y yo no es que todos los días trabajar, todos los días remar y remar y remar y seguir remando, porque si dejamos de remar, vamos a parar ¿a dónde? A la orilla. Y en la orilla no vamos a conseguir nada. No es que salir nuestro confort, nuestra comodidad y seguir remando y remando y remando, porque el Señor le dijo a Pedro: echa la barca adentro, boca para adentro y echa tus redes. Más de 2000 años después, esa palabra nos llega a nosotros. Esa enseñanza nos llega a nosotros. Nos llega una enseñanza práctica. No te quedes estancado donde estás. No te creas que has logrado ya una santidad. No te creas que eres demasiado bueno. No te creas la mentira del diablo. Sigue remando, sigue mar adentro, boga mar adentro, para que cuando lances tu red salga llena de peces. No te quedes en la orilla, lances tu red y veas que sale exactamente como la lanzaste. Pues me repito, hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos lanzado la red a nuestro matrimonio, a nuestra vida económica, a nuestra vida de salud, y la sacamos exactamente igual? ¿Por qué? Porque la lanzamos con nuestra fuerza y hemos trabajado con nuestra fuerza. Pero si yo me paro firme y digo: Señor, voy a lanzar esta red en tu nombre, como tú vas a decir, y la lanzo, la red no va a regresar vacía. Entonces, sin la ayuda de Dios, nuestros esfuerzos, hermanos, por formar buenos hábitos, por salir de los vicios, por salir del pecado, por ser generosos, por separarnos del pecado, serán esfuerzos inútiles y sin frutos. Eso yo quiero que entendamos bien, hermano. Sin la ayuda de Dios, todo lo que nosotros pretendamos hacer van a ser esfuerzos inútiles, porque son que en nuestras fuerzas. Pero nuestros propios medios, nosotros no podemos hacerlo. Pero cuando nosotros nos fiamos en Cristo, nos dejamos llevar y obedecer por su palabra, cuando nosotros dejamos ayudar, cuando tú te dejas ayudar, cuando yo me voy a ayudar por Dios, son diferentes los frutos, son sobreabundantes, porque no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Cuando parece imposible seguir remando, cuando ya hemos fracasado una y otra vez por intentarlo, solamente nos queda en nuestras propias fuerzas es que confiar en Dios para seguir ¿qué? Más adentro. Muchos nos preguntan: Señor, es difícil. Es difícil, sí es difícil. Cuando tú te quedas ahí sin remar es difícil, pero cuando tú remas estás haciendo la obra, estás creciendo, estás avanzando, estás obedeciéndole al Señor en su palabra. Y nos preguntamos asombrados como los discípulos: ¿quién pues podrá ser salvo? Y dice la palabra de Dios que mirando a Jesús les dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es ¿qué? Posible. Mateo 19:25. Para los hombres es imposible, pero para Dios es que es posible. Entonces, los retos de la vida espiritual
nos supera a nosotros. Nosotros no podemos ser perfectos como nuestro Padre Celestial perfecto. Mateo 5:48. Por más de que nosotros intentamos, solo tomados de la mano del Señor, solo tomados de la mano de Dios, solamente tomados de la mano de Dios y permitiendo que Él sea el timón de nuestra barca, nosotros podemos lograr lo que nos proponemos. Solos no vamos a llegar muy lejos. Entonces, de la misma manera que Pedro se fió en Jesús y le dijo: solamente por tu palabra voy a echar la red. Solamente por tu palabra voy a dejar mi comodidad. Solamente por tu palabra voy a dejar de creer que yo soy el sabio, el super pescador de este lado. Entonces, solamente por la actitud de Pedro y la obediencia fue que hubo una pesca que milagrosa, una pesca sobreabundante, una pesca, hermanos, que cuando lanzaron la red y la sacaron, dice la palabra del Señor, que la red se rompía y la barca de Pedro fue tan llena de peces que se estaba hundiendo, y le tocaba a Pedro así a los amigos: vengan, y llamar gente para ayudar. ¿Qué pasa? La palabra de Dios dice que cuando llegó la otra barca la llenaron exactamente igual que la de Pedro. Se hundían las barcas de lo lleno. Hermanos, ellos fueron testigos que horas antes habían estado toda la noche luchando para conseguir un pececito en sus fuerzas, y en las fuerzas del Señor, en la palabra del Señor, llenaron 2 barcas hasta que se hundían. Amén. Yo pensaba: Señor, esto que está escrito no es por casualidad ni es una historia más de la Biblia. Es para que tú y yo la pongamos en práctica. Amén. Para que aprendamos, hermanos, de que la red no debemos echarla a nuestras fuerzas. La red debe ir acompañada ¿de qué? De la palabra de Dios. Amén. Si tú quieres que tu red regrese a ti llena de peces, échala en el nombre de Jesús. Amén. No la eches en nuestras fuerzas. Ahora, algo importante, hermanos, yo quiero que veamos. Fue tan increíble lo que sucedió en la vida de Pedro y los otros apóstoles que nombra ahí de los hijos de Zebedeo. Fue tan importante, hermanos, que lo que sucedió, lo que ellos experimentaron, lo que ellos vivieron, y que la palabra de Dios transformó tanto sus vidas, que para ellos lo importante era que los pescados, ¿verdad? Era su profesión, y ellos lo que han luchado toda la noche para conseguirlos. Pero esta palabra del Señor los impactó tanto, les cambió, les transformó tanto su manera de pensar, de vivir y todo, que cuando dice la palabra de Dios que cuando llegaron a la orilla, ¿qué pasó? Dejaron todo por seguirlo a Dios, por seguir a Jesús. Por seguir a Jesús. Y ahí es donde yo voy. Cuando tú estás orando a Dios por un logro en tu vida, y el Señor te bendice y lo puedes hacer, de pronto llega el momento que el Señor te va a pedir ese logro. ¿Estamos dispuestos a entregarlo? ¿Estamos dispuestos a ser como Pedro, de obedientes? Es decir: Señor, tú me lo has dado, es tuyo. Eso hay que pensarlo, hermanos. ¿Cuántas personas han orado por un trabajo, por una profesión, por cualquier logro, y el Señor los bendice y lo tienen? Pero Dios tiene otros planes para ti, y es necesario que le devuelvas tu comodidad para que avances en el plan de Dios. Pero mucha gente no entiende eso. Mucha gente dice: no, Señor, tú me diste esta bendición, ¿cómo me vas a soltar? Si es mi bendición, es mi profesión, es mi trabajo. Y Dios, si te pide lo que te dio, no es para castigarte, es para bendecirte. Amén. De una manera más grande. Amén. Esa es la palabra de Dios, que ellos siguieron su profesión, siguieron de pescadores, pero no pescadores de peces, sino de pescadores de qué? De hombres. De hombres. Hermanos, y a mí, bueno, repito, esta palabra, esta vida de Pedro me ha movido, y yo le pido al Señor que me ayude, que me fortalece esa sabiduría para poder yo tener un poquito de las enseñanzas de Pedro en nuestra vida. El Señor no está esperando que hagamos una tarea grande, una tarea que lo impresione a Él. No está esperando eso. El Señor solo nos llama a ¿qué? A obedecerlo a Él paso a paso,
un paso a la vez. Dios te está pidiendo a ti que tú vengas y hagas una obra monumental. Está pidiendo simplemente que lo obedezcamos, que andemos con Él paso a paso. Hermanos, no perdamos la gran aventura que Dios tiene para cada uno de nosotros. No perdamos esa aventura. Caminemos con Dios cada paso. No nos adelantemos a sus propósitos. No nos quedemos atrás de sus propósitos. Caminemos con Él paso a paso. Aunque los caminos del Señor parezcan ilógicos, vuelvo y repito, aunque parezcan ilógicos, que no van con tu creer ni con tu mente, síguelo con fidelidad. Síguelo con afinidad. Y te vas a dar cuenta que el destino de tu vida va a cambiar no por tus logros, sino por la palabra de Dios. Así que si has estado luchando en tus fuerzas por salir de donde te encuentras, por quitarte ese pecado encima, por salir de las tentaciones que te rodean, por salir de la pereza, de la incredulidad, porque estás amañado, que estás ahí feliz en tu comodidad, yo te pido que hoy te pares firmemente y en el nombre de Jesús, en la palabra de Dios, envíes tu red. Amén. Para que puedas recoger el fruto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para que podamos ver la palabra de Dios cumplida en nuestras vidas. Pedro, lo especial que tuvo es que era un hombre común y corriente. Lo especial que tuvo fue que Pedro fue obediente a la palabra de Dios y fue fiel. Dejó a un lado su cansancio, su frustración y le creyó a Dios y caminó con él paso a paso. Yo te invito hoy que imitemos a Pedro. No sigamos lanzando nuestra red en nuestras fuerzas. Lancémosla en la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Amado Señor Dios,